La tarde del jueves en Coyoacán parecía absolutamente común. El sol dorado atravesaba las cortinas de lino de la sala de Elena Ramírez, creando un ambiente sereno y acogedor. Nada en ese momento indicaba que su vida estaba a punto de transformarse radicalmente. El sobre era discreto, casi insignificante. Papel marrón, sin remitente, dirigido simplemente a Carlos Mendoza. Elena lo tomó distraídamente, sin imaginar que ese simple objeto sería el catalizador de una revelación que sacudiría los cimientos de su existencia. Sus manos, marcadas por años de trabajo y cuidado, temblaban ligeramente mientras lo abría. Los primeros párrafos parecían no tener sentido. Palabras sueltas, referencias cruzadas, un rompecabezas que gradualmente tomaba forma. Una segunda familia. 10 años de secreto. Hijos. Otra vida completamente paralela. El mundo de Elena comenzaba a desmoronarse, letra por letra, línea por línea. Elena sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. Sus manos, antes firmes, ahora temblaban incontrolablemente mientras sostenían el sobre. Las palabras parecían bailar frente a sus ojos, formando un mosaico cruel de mentiras. 10 años. Una década completa de engaños silenciosos. Su mente comenzó a reconstruir fragmentos de memoria. Viajes frecuentes de Carlos, reuniones de trabajo interminables, llamadas telefónicas discretas en la intimidad de su estudio. Todo cobraba un nuevo significado. El sobre contenía documentos, fotografías. Una familia perfecta, paralela a la suya. Una mujer llamada María, 2 hijos, Sofía y Roberto. Una vida que Carlos había construido en secreto, tan real como la que compartía con Elena. Un dolor agudo atravesó su pecho. No era solo una traición, era una vida entera fabricada sobre mentiras. Las primeras lágrimas no fueron de dolor, sino de una extraña incredulidad. Elena se levantó lentamente, como si su cuerpo no le perteneciera, y caminó hacia la ventana. La luz de la tarde de Coyoacán parecía ahora más fría, más distante. 10 años. 10 años de una vida compartida que ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. Su mente comenzó a trabajar con una precisión quirúrgica. Recordó cada detalle, cada pequeña inconsistencia en el comportamiento de Carlos. Los viajes mensuales a Guadalajara, las llamadas telefónicas susurradas, los momentos extraños de distracción. Todo tenía sentido ahora. María, la otra mujer, tenía 45 años. Sofía, su hija, 35. Roberto, su hijo, 32. Una familia completa que existía al margen de su matrimonio. Una vida paralela construida con la misma meticulosidad con la que Carlos había dirigido su empresa de construcción. Elena respiró profundamente. No quería ser una víctima. No quería que el dolor la consumiera. Tomó una decisión, necesitaba entender. Necesitaba la verdad completa. El teléfono sonó en ese momento, rompiendo el silencio sepulcral de la habitación. Elena miró la pantalla. Carlos. Su voz sonó distante cuando contestó, dime. Carlos parecía nervioso, su tono más agitado de lo habitual. Elena, llegaré tarde hoy. Tengo una reunión importante. Una risa seca escapó de la garganta de Elena. Las mentiras ya no tenían sentido. Reunión en Guadalajara, ¿verdad?, preguntó con una calma que ni ella misma reconocía. Un silencio largo y denso se instaló entre ellos. Carlos pareció congelarse al otro lado de la línea. ¿Cómo?, comenzó a balbucear. Tenemos que hablar, Carlos, interrumpió Elena. Ahora mismo. La conversación que vendría sería el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. No sabía cómo, pero intuía que esta revelación marcaría un punto de inflexión. La tensión era palpable cuando Carlos entró en casa. Sus ojos, normalmente seguros y calculadores, ahora mostraban un brillo de pánico apenas disimulado. Elena estaba sentada en el sillón principal, el sobre con los documentos descansaba sobre la mesa de centro. Un silencio denso y pesado llenaba la habitación. Siéntate, ordenó Elena con una voz que no admitía réplicas. Carlos obedeció. Sus manos, grandes y curtidas por años de trabajo en construcción, comenzaron a sudar. Quiero la verdad, dijo Elena. Toda la verdad. Los primeros minutos fueron de un silencio absoluto. Carlos miraba alternativamente los documentos, Elena y la puerta, como buscando una salida.
¿Cuánto tiempo?, preguntó ella. Elena intentó el comenzar. ¿Cuánto tiempo?, repitió con más firmeza. 10 años, respondió Carlos en un susurro que sonaba más a rendición que a confesión. Elena observaba cada movimiento de Carlos. Sus ojos, antes llenos de amor y complicidad, ahora eran 2 fragmentos de hielo que lo analizaban con una precisión quirúrgica. Quiero saberlo todo, dijo ella, su voz controlada, casi metálica. Carlos respiró hondo. Sabía que había llegado el momento de la verdad. Conocí a María en una feria de construcción en Guadalajara, comenzó él. Al principio, fue solo un encuentro casual. Después, simplemente sucedió. Las palabras salían de su boca como pequeños cuchillos, cortando el silencio de la sala. Elena no lo interrumpía, solo lo observaba con una intensidad que lo hacía estremecerse. Sofía nació cuando nuestro hijo Diego ya tenía 5 años, continuó Carlos. No lo planifiqué, simplemente sucedió. Elena levantó una ceja. No era una expresión de ira, sino de profundo desprecio. Simplemente sucedió, repitió ella, su voz cargada de ironía. Carlos bajó la mirada. Por primera vez en décadas, se sentía completamente desnudo ante ella. No fue solo un error, dijo Carlos, rompiendo el silencio. Fue una vida paralela que construí poco a poco. Elena no respondió. Sus ojos, ahora convertidos en 2 témpanos de hielo, seguían clavados en él. María me dio algo que contigo no tenía, continuó Carlos, como si estuviera justificándose. Comprensión, un espacio diferente. ¿Espacio?, interrumpió Elena con una risa seca. ¿Llamas espacio a una familia completa? Los documentos sobre la mesa mostraban certificados de nacimiento, fotografías familiares. Una vida entera que Carlos había mantenido oculta durante una década. Tengo 2 hijos, dijo Carlos. Sofía y Roberto. Además de Diego. Elena sintió que el mundo se desmoronaba, pero mantuvo su compostura. No le daría el gusto de verla quebrantarse. Quiero conocerlos, declaró ella con una calma que sorprendió al propio Carlos. Carlos palideció. La determinación en los ojos de Elena era como una llama helada que lo atravesaba. ¿Qué?, preguntó, sin estar seguro de haber escuchado bien. Lo que oíste, respondió Elena, cruzando los brazos. Quiero conocer a Sofía y Roberto. Quiero entender esta otra vida que has construido. Un silencio denso se instaló entre ellos. Carlos sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Nunca imaginó que Elena reaccionaría así. No será fácil, murmuró él. Nada en la vida lo es, contestó Elena con una frialdad que lo hizo estremecer. Su mente ya estaba trabajando. No quería ser una víctima. Quería comprender, desmenuzar cada detalle de esta historia que había permanecido oculta durante una década. Mañana mismo, sentenció Elena. Mañana quiero conocer a tu otra familia. Carlos no podía creer lo que estaba escuchando. La Elena que conocía, sumisa, tradicional, dedicada al hogar, había desaparecido. En su lugar, había una mujer decidida, con una determinación que lo descolocaba completamente. No será tan simple, intentó argumentar él. Nada en mi vida ha sido simple, respondió Elena con una calma que ocultaba una tormenta interior. Así que empezaremos por lo complejo. Sacó su teléfono y comenzó a marcar un número. ¿Qué haces?, preguntó Carlos, nervioso. Preparando el encuentro, respondió ella sin mirarlo. Su dedo presionó el botón de llamada. Carlos sintió que el mundo se detenía. ¿Aló?, contestó una voz femenina al otro lado. ¿María?, preguntó Elena con una tranquilidad que ocultaba una tormenta emocional. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. María tardó unos segundos en responder, como si hubiera sido golpeada por un rayo. ¿Quién habla?, preguntó con voz temblorosa. Soy Elena. La esposa de Carlos, respondió ella, cada palabra medida como un bisturí. Carlos observaba la escena paralizado, sin poder intervenir. Su mundo se desmoronaba en segundos. Necesitamos hablar, continuó Elena. Sobre los últimos 10 años. Sobre nuestra situación. María respiraba agitadamente al otro lado del teléfono. Elena podía escuchar su nerviosismo, su miedo. Quiero ver a Sofía, declaró Elena. No era una pregunta.
Era una orden. Un sollozo contenido fue la única respuesta de María. Carlos dio un paso adelante, intentando quitarle el teléfono. Elena lo detuvo con una mirada. La conversación apenas comenzaba. Nos encontraremos mañana, sentenció Elena. En el Café La Habana, a las 11 de la mañana. Tú, yo, Carlos y Sofía. María no podía articular palabra. El shock era evidente en su respiración entrecortada. No es una invitación, agregó Elena con frialdad. Es un encuentro que va a suceder, quieras o no. Colgó el teléfono sin esperar respuesta. Carlos la miraba como si no la reconociera. Esta mujer, de 62 años, que siempre había parecido tradicional y sumisa, ahora emanaba una fortaleza que lo descolocaba completamente. Necesito que me cuentes todo, exigió Elena. Absolutamente todo. Su mirada no admitía réplicas. Carlos comprendió que había llegado el momento de la verdad total. Empezaré desde el principio, dijo él, resignado. Carlos comenzó su relato, la voz quebrada por la culpa y el miedo. Conocí a María en una feria de construcción en Guadalajara. Ella trabajaba como diseñadora de interiores. Al principio, fueron solo conversaciones profesionales. Elena lo escuchaba con una concentración absoluta, sin interrumpir. Cada palabra de Carlos era una pieza de un rompecabezas que llevaba años sin resolver. La primera vez que pasó algo, fue en un viaje de trabajo. Llevábamos varios meses conversando, compartiendo ideas. Un día, algo simplemente sucedió. Su mirada se perdió en el recuerdo. Elena notó que no parecía arrepentido. Parecía nostálgico. Sofía nació cuando Diego tenía 5 años. Fue un embarazo inesperado, pero no me arrepentí. Ella representaba algo diferente en mi vida. Elena sintió un dolor punzante en el pecho. No por celos, sino por la profunda traición. Quiero saber cada detalle, exigió. Carlos continuó su relato, cada palabra destilando una verdad que había mantenido oculta durante años. María era diferente a ti, dijo sin rodeos. Más espontánea, menos estructurada. Mientras tú eras meticulosa y planificadora, ella era una mujer de impulsos. Elena no pestañeaba. Su mirada era una línea de hielo que atravesaba a Carlos. Cuando Sofía nació, sentí que mi vida tomaba otro rumbo. No era solo una infidelidad, era una familia completa. Sacó de su billetera una fotografía que mantenía escondida. Sofía, una mujer de 35 años, con los mismos ojos de Carlos. Ella no sabe que tú existes, confesó. Siempre le dije que era soltero cuando la conocí. Un silencio denso llenó la habitación. Elena extendió su mano y tomó la fotografía. Mañana la conoceré, dijo con una calma que ocultaba una tormenta interior. La noche cayó sobre Coyoacán con una tensión palpable. Carlos y Elena permanecían en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Elena no había dormido. Había pasado la noche revisando los documentos, las fotografías, cada detalle de la vida secreta de Carlos. Su mente trabajaba como un algoritmo, procesando información, buscando entender. Al amanecer, se vistió con un traje sastre gris, impecable. Ningún rastro de debilidad, ninguna señal de vulnerabilidad. Parecía una ejecutiva a punto de cerrar un importante negocio. Carlos la observaba, desconcertado. No reconocía a la mujer que había sido su esposa durante 40 años. Estoy lista, anunció ella. El Café La Habana era un lugar tradicional, testigo de innumerables historias en el corazón de la ciudad. Cuando entraron, María ya estaba sentada en una mesa del fondo. Sofía estaba a su lado. El ambiente en el café se volvió denso cuando Elena y Carlos se acercaron a la mesa. María estaba pálida, sus manos temblaban ligeramente alrededor de una taza de café. Sofía, una mujer de 35 años con los mismos ojos penetrantes de Carlos, miraba la escena con una mezcla de confusión y curiosidad. Buenos días, saludó Elena con una voz que sonaba más a una sentencia que a un saludo. María no podía articular palabra. Sofía fue quien rompió el silencio. Papá, ¿nos puedes explicar qué está pasando?, preguntó, mirando alternativamente a Carlos y a Elena. Carlos tragó saliva. El momento de la verdad había llegado. Sofía, comenzó él, ella es Elena. Mi esposa, mi otra vida.
Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Los otros comensales del café comenzaron a mirar discretamente. Sofía palideció. Sofía fue la primera en romper el silencio. Su voz sonaba entre la incredulidad y la rabia. ¿Otra vida? ¿Qué significa eso?, preguntó, mirando directamente a Carlos. Elena intervino con una calma que sorprendió a todos. Significa que tu padre ha mantenido 2 familias durante décadas. Tú eres su segunda familia. María intentó hablar, pero ningún sonido salía de su garganta. Sus manos temblaban sobre la mesa. Carlos permanecía en silencio, como un acusado esperando su sentencia. Sofía miraba a su padre con una mezcla de dolor y desprecio. «¿Todo este tiempo me has mentido?», susurró. «No fue así», intentó explicar Carlos. «Silencio», interrumpió Elena. «Ha llegado el momento de la verdad completa». Sus ojos, duros como piedras, recorrieron la mesa. Un juego de verdades estaba a punto de comenzar. El silencio en el café era ensordecedor. Sofía miraba a su padre con una mezcla de dolor y rabia contenida. «Quiero la verdad completa», exigió. Elena tomó la palabra. Su voz era serena pero cortante como un bisturí. «Tu padre ha mantenido 2 familias durante 10 años. Yo soy su esposa original, él tiene otro hijo llamado Diego, y tú y tu hermano Roberto son su segunda familia». María comenzó a llorar silenciosamente. Carlos bajó la mirada. Sofía respiró profundamente. «Quiero conocer a mi otro hermano». En ese momento, comenzaba un proceso de reconstrucción familiar que cambiaría sus vidas para siempre. Diego, el hijo de Elena y Carlos, no estaba en el café, pero fue contactado inmediatamente después del encuentro. Su reacción inicial fue de ira y rechazo total hacia su padre. «No quiero saber nada de él», declaró tajantemente a Elena por teléfono. Sofía, sin embargo, mostraba una curiosidad diferente. Quería entender los detalles, comprender cómo su padre había construido 2 vidas paralelas durante una década. «Cuéntame todo», le pidió a Carlos. Carlos comenzó su relato, revelando detalles que nunca antes había compartido. Habló sobre cómo conoció a María, sobre los primeros encuentros, sobre cómo gradualmente fue construyendo una segunda familia. María permanecía en silencio, sus lágrimas ya no fluían. Parecía una estatua de dolor contenido. Elena observaba todo con una calma que sorprendía a todos. No mostraba resentimiento, sino una determinación glacial de entender cada detalle. «Quiero conocer a Roberto», dijo Elena de repente. Un nuevo capítulo estaba por comenzar. Roberto, de 32 años, era un ingeniero informático que trabajaba en una empresa de tecnología en Guadalajara. Cuando recibió la llamada de su padre, su reacción fue de perplejidad total. «¿Qué quieres decir con que tengo otra familia?», preguntó, su voz temblando entre la incredulidad y el shock. Carlos le explicó la situación. Roberto escuchaba en silencio, procesando cada palabra como si fueran fragmentos de una realidad que no podía comprender. Sofía, mientras tanto, comenzó a investigar a Diego en redes sociales. Descubrió que era un arquitecto, soltero, con una vida aparentemente estable en la Ciudad de México. El primer encuentro entre los hermanos se organizó una semana después. Un restaurante neutral en Guadalajara fue elegido como punto de reunión. Diego llegó primero, tenso, con una actitud defensiva. Sofía y Roberto ya estaban sentados cuando él apareció. El silencio inicial fue demoledor. 3 hermanos que nunca se habían conocido, unidos por el mismo padre, pero separados por una mentira de una década. «Hola», dijo Sofía, rompiendo el hielo. Diego respondió con un escueto «hola», que sonaba más a una advertencia que a un saludo. Roberto, más conciliador, intentó romper la tensión. «Supongo que estamos en la misma situación», comentó, tratando de encontrar un punto en común. Sofía sacó una carpeta. Había investigado meticulosamente la vida de ambos. Tenía documentos, fotografías, información detallada que había recopilado durante la semana. «Necesitamos entender cómo funcionó esta mentira», declaró. Diego la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. No esperaba encontrar a una hermana tan decidida y organizada. «Mi madre está destrozada», dijo Diego. «Elena no es como esperábamos. Es más fuerte». Roberto asintió. «La mía también está sufriendo». María no para de llorar. Un camarero se acercó,
incómodo por el ambiente tenso en la mesa. Ninguno había pedido nada aún. Necesitamos un plan, propuso Sofía. No podemos dejarlo así. Los tres hermanos se miraron. Por primera vez, sintieron que compartían algo más que un padre mentiroso. El plan que Sofía propuso era audaz: confrontar a Carlos de manera conjunta y exigir una explicación completa. No buscarían venganza, sino comprensión. Necesitamos entender por qué, insistió. Diego, inicialmente reacio, comenzó a ceder ante la determinación de Sofía. Roberto actuaría como mediador, buscando mantener la calma durante el encuentro. Acordaron reunirse con Carlos en la casa de Elena, un territorio neutral pero cargado de significado. El día llegó. Carlos los esperaba sentado en el living, más pequeño de lo que recordaban, vulnerable por primera vez. Siéntense, dijo sin mirarlos. Sofía sacó un cuaderno. Vamos a escuchar toda la verdad. Sin mentiras. Carlos respiró profundamente. Su historia comenzaría a desenredarse, revelando los verdaderos motivos de una vida construida sobre secretos. Empezaré desde el principio, dijo. Un silencio denso llenó la habitación. Carlos comenzó su relato, la voz quebrada por la emoción contenida. Todo comenzó cuando conocí a María en un congreso de arquitectura. Yo tenía 45 años, Elena y yo llevábamos 20 de matrimonio. Diego tenía 10 años. Explicó que inicialmente fue una simple atracción profesional. María trabajaba en diseño de interiores, él en construcción. Los encuentros profesionales se fueron transformando gradualmente. No fue premeditado, dijo. Simplemente sucedió. Sofía interrumpió. Nada, simplemente sucede, cuando se construye otra familia. Diego lo miraba con una dureza que cortaba más que palabras. Roberto permanecía en silencio, analizando cada detalle. Tuve miedo de perderlo todo, continuó Carlos. Miedo de decepcionar a Elena, de perder a Diego. Entonces, mentí. Elena, que había permanecido en otra habitación, entró en ese momento. Es hora de que escuchen mi versión, declaró. Un nuevo capítulo estaba por comenzar. Elena se sentó con una elegancia que contrastaba con la tensión del momento. Su mirada recorrió a los tres hermanos, una mezcla de dolor y determinación. Carlos no es el único responsable, comenzó. Yo también tengo mi parte en esta historia. Reveló que su matrimonio llevaba años siendo un cascarón vacío. Habían perdido la conexión emocional mucho antes de que María apareciera. Yo me dediqué completamente a mi carrera, explicó. Carlos se sintió solo, invisible. Diego la miraba con una mezcla de sorpresa y respeto. No esperaba una explicación tan honesta. Sofía tomó la palabra. Eso no justifica mentir durante una década. Roberto, hasta entonces silencioso, hizo la pregunta que todos querían escuchar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Elena sonrió. Reconstruirnos, respondió. Un plan de reunificación familiar comenzaba a tomar forma. El plan de Elena era audaz: terapia familiar obligatoria para todos, encuentros programados y transparencia total. Cada mes nos reuniremos, declaró. Todos. Sin excepción. Carlos, María y Elena acordaron mantener una distancia respetuosa. No buscarían reconciliación romántica, sino una coexistencia pacífica por el bien de los hijos. Diego, inicialmente escéptico, comenzó a ver en Sofía y Roberto no enemigos, sino hermanos. Necesitamos conocernos, propuso Sofía. Organizaron un viaje conjunto. Destino, una casa rural en Michoacán, lejos de miradas curiosas. 5 días para entenderse, para sanar. Roberto se ofreció a planificar la logística. Diego aportaría su experiencia en diseño para elegir el lugar. Sofía se encargaría de los detalles emocionales. Carlos los observaba. Por primera vez, sentía que podía redimirse. Elena, en un gesto que sorprendió a todos, los apoyaba. La reconstrucción familiar había comenzado. El viaje a Michoacán fue un punto de inflexión. 5 días de conversaciones profundas, revelaciones y sanación. Diego, el más reservado inicialmente, comenzó a abrirse. Compartió sus miedos, su dolor por la traición paterna. Sofía lo escuchaba con empatía, tomando notas mentales.
Roberto actuaba como mediador. Su formación en tecnología le daba una perspectiva analítica que ayudaba a destensar momentos de alta carga emocional. Una noche, alrededor de una fogata, compartieron sus historias personales. Descubrieron sorprendentemente más similitudes que diferencias. Papá nos dio la mitad de su vida a cada uno, bromeó Sofía, rompiendo la tensión. Carlos los observaba desde lejos. Elena estaba a su lado, no como esposa, sino como testigo de una reconstrucción familiar. Nunca imaginé que llegaríamos hasta aquí, le susurró Carlos. Elena respondió con una mirada que lo decía todo: el perdón era un proceso, no un destino. Al regresar, decidieron crear un grupo familiar para mantenerse en contacto. Un nuevo capítulo comenzaba. 6 meses después, la familia había experimentado una transformación radical. El grupo de WhatsApp, Familia Unida, era el símbolo de su nueva realidad. Compartían memes, planes, preocupaciones. Diego, el más escéptico inicialmente, era quien más participaba. Elena escribió su libro, 2 vidas, una verdad, convirtiéndose en una conferencista reconocida sobre reconstrucción familiar. Carlos la apoyaba en silencio, orgulloso de su fortaleza. María encontró paz. Decidió mudarse a otra ciudad, iniciando una nueva etapa de su vida. En Navidad, algo impensable años atrás sucedió: los 5 cenaron juntos. Sofía preparó la cena, Roberto organizó la logística, Diego seleccionó el vino. Carlos observaba emocionado. No había perdón total, pero existía comprensión. Valió la pena ser honesto, pensó. Un mensaje llegó al grupo. Era de Elena: estoy orgullosa de nosotros. La familia había renacido. Suscríbete ahora y descubre más historias de amor que desafían todas las expectativas. Activa las notificaciones y no pierdas ningún capítulo de nuestros increíbles romances.